Corría el año 1878, cuando el rey Alfonso XII ordena construir, como regalo a su prometida Mercedes de Orleans, un complejo de ocio que comenzaba en la actual plaza de San Juan de la Cruz, y cuya atracción principal era su hipódromo. Por desgracia, la reina murió 5 meses después de la boda, por lo que no llegó a ver la hora terminar. El hipódromo estaba destinado principalmente para el disfrute de la familia real y la alta sociedad madrileña que vivía en grandes palacetes a lo largo del Paseo de la Castellana. Por ello fue construido donde se encuentran actualmente los nuevos ministerios, que es donde terminaba antiguamente el paseo. Pronto se convirtió en un lugar habitual de reunión de las altas esferas de la capital, acostumbradas a los toros. Se deleitaban con las novedades traídas del extranjero, como las carreras de caballos, gincanas y partidos de fútbol y rugby. Estas influencias extranjeras hicieron que, en 1881, la burguesía de la época demandara un lugar para la celebración de la Exposición Nacional de Industria y de las Artes, como las que se realizaban en París y otras capitales europeas. El lugar elegido fue una de las colinas cercanas o también llamada los Altos del Hipódromo. Allí subían los madrileños más humildes los domingos a intentar divisar lo que ocurría en el hipódromo, ya que les era imposible pagar la entrada. El encargado fue el arquitecto Fernando de la Torriente, que, tras su muerte, un año antes de la finalización de su obra en 1887, fue relevado por Emilio Boix. El edificio cuenta con influencias de la corriente arquitectónica neoclásica francesa de Beaux-Arts, o Bellas Artes. Se trata de una estructura de planta rectangular con dos patios interiores, un cuerpo central adelantado que formaba la entrada y un remate posterior con un ábside, y todo ello coronado por una cúpula de 22,3 metros de diámetro. Su fachada principal cuenta con 26 arcos de medio punto y en sus extremos hay dos pabellones salientes con grandes ventanales. En su interior el techo se sostiene por columnas de hierro fundido, ahora cubiertas, y el cuerpo principal lo forman una galería de 3 naves. Fue pionero en España precisamente por la utilización de hierro en su estructura. Su fachada contaba con numerosas esculturas de piedra, actualmente desaparecidas, y jardines interiores de estilo victoriano, que posteriormente fueron desplazados por edificios auxiliares. El palacio pretendía ser una demostración del arte y la cultura española, tanto en el exterior como en las exposiciones que en su interior se realizarían. Pero desgraciadamente, tras su inauguración en 1887, las exposiciones nacionales de Bellas Artes solo duraron hasta 1899. Por ello, en 1906, con el edificio totalmente abandonado, el científico Ignacio Bolívar y Urrutia solicita al Ministerio de Instrucción Pública trasladar la sección de entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales al Palacio, y un año después la Escuela de Ingenieros Industriales fue trasladada desde el monasterio de la Trinidad Calzada, que había sido derruido anteriormente por su antigüedad. Los Altos del Hipódromo se convirtieron en uno de los epicentros del desarrollo de la ciencia en Madrid. Nuestro edificio fue sede de organismos como el Museo del Traje, laboratorios de la Junta para Ampliación de Estudios, el Laboratorio de Investigaciones Físicas, el Instituto Torres Quevedo, ahora situado en la parte de atrás de esta manzana, e incluso un cuartel de la Guardia Civil. Alrededor del palacio se fueron edificando una serie de pabellones y edificios por orden de la Junta de Ampliación de Estudios, como el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales en 1910, la Residencia de Estudiantes en 1915 y el Instituto Ramiro de Maeztu en 1929, entre otros. De esta época, en la que nuestra escuela fue la punta de lanza de la ciencia española, debemos destacar el papel del inventor e ingeniero de caminos Leonardo Torres Quevedo y el físico Blas Cabrera, experto en magnetismo, director del Laboratorio de Investigaciones Físicas entre 1910 y 1937. En 1933, el nuevo gobierno de la República derribaría el hipódromo. En estos terrenos se comenzarán a erigir lo que conocemos como nuevos ministerios, obra que no acabaría hasta después de la Guerra Civil, durante la cual la escuela no fue bombardeada, pero sí bastante dañada. A medida que pasaron los años, se fueron añadiendo edificaciones alrededor del palacio, y el jardín de la fachada fue varias veces modificado. En 1962 se declaró bien de interés cultural, y en 1979 la cúpula y la fachada principal fueron restauradas por Amparo Berlinches, que recuperó el lucernario, quedando, tras alguna reforma menor, el edificio que conocemos actualmente como nuestra escuela. A finales del siglo XVII, la demanda de carbón para la calefacción de los hogares ingleses creció. Esto obligó a la industria minera inglesa a idear nuevos métodos para bombear agua en las minas. Desde la antigua Grecia, con las invenciones de Herón de Alejandría basadas en el vapor, los científicos conocían la fuerza que podía tener el agua al calentarse y convertirse en vapor.
Por ello, Thomas Savery en 1698 decidió comenzar a desarrollar una máquina que usaba el vapor como fuerza motriz. La máquina estaba muy limitada y podía explotar en cualquier momento, así que le pidió a un antiguo empleado suyo, Thomas Newcomen, que intentara mejorar su máquina. Newcomen, junto a Robert Hooke y John Kelly, desarrollaron una máquina que aprovechaba el principio físico por el cual cuando un vapor se enfría y se condensa, su volumen se reduce. Si este proceso se lleva a cabo en una cámara totalmente cerrada, se origina en ella un vacío, por lo que si se coloca un pistón en su cara superior, es decir, se permite que la parte superior de la cámara se mueva libremente, éste se desplaza hacia abajo debido a la presión negativa producida en el interior por el vapor enfriado por un chorro de agua fría. Una vez que el pistón finaliza su carrera, se abre una válvula inferior en la cámara y se deja pasar el vapor procedente de la caldera de agua, llenando la cámara y ejerciendo una presión en el pistón, empujándolo hacia arriba para volver a empezar el ciclo. Esta máquina era mucho más segura y eficiente. De hecho, se utilizó durante todo el siglo XVIII, pero fue superada en todos los sentidos por la máquina ideada por Watt. James Watt, ingeniero e inventor escocés, descubrió que la máquina de Newcomen consumía 3/4 de la energía del vapor en calentar el pistón y el cilindro, con que en 1769 patenta una máquina que continuaría desarrollando y mejorando hasta que, en 1783, pudo convertir el movimiento rectilíneo de la máquina, hasta ahora destinado únicamente para el bombeo de agua, en un movimiento rotatorio que podía ser aprovechado por todo tipo de industrias como la textil y más tarde para las locomotoras. En 1832, la compañía David Napier and Son Limited de Londres fabrica para las prensas de acuñación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid la máquina expuesta en la actualidad en nuestra escuela. Por ello, esta zona es conocida como la Sala de la Máquina. En 1900 fue sustituida por tecnología más moderna y fue donada a la escuela, en mayo de 1914, como reflejaron los semanales de la época. Al principio, la máquina era móvil e incluso se la podía ver en funcionamiento, pero por motivos de seguridad, tras las diversas reformas del edificio, se decidió mantener fija. Esta máquina en concreto incluye algunas de las mejoras que incluyó Watt a su patente de 1769, ya que se trata de una máquina de doble efecto. Hay dos tubos a la izquierda del cilindro de vapor que conectan las válvulas superior e inferior. Estas dos tuberías permiten que ambos extremos del cilindro, arriba y abajo del pistón, se conecten alternativamente con la caldera y el condensador. Cuando un extremo está conectado a la caldera, el otro extremo está conectado al condensador. Por lo tanto, los impulsos hacia arriba y hacia abajo son idénticos, haciendo la máquina mucho más eficiente. Otra mejora importante que se puede observar en la máquina de la escuela es el mecanismo biela-manivela, que Watt tuvo que añadir mucho tiempo después, al no tener la patente. Este mecanismo es el que permite transformar el movimiento lineal del pistón a uno circular, mucho más aconsejable para la industria, que desplazaba la rueda dentada o engranaje. Este movimiento desplazaba a su vez la gran rueda que se observa a la derecha de la imagen, llamada volante de inercia. Las grandes dimensiones del volante se deben a que, una vez que se alcanzaba un movimiento circular constante, era difícil frenarla, manteniendo una potencia constante y suavizando la acción de los recorridos alternos del pistón. Este volante añadía otro problema. Si el movimiento se aceleraba o desaceleraba, sería necesario controlarlo para mantenerlo constante. Para ello, Watt adaptó los reguladores centrífugos de Huygens para controlar la válvula reguladora de entrada de vapor a la cámara del pistón. Este dispositivo se basa en la fuerza centrífuga, que aleja los cuerpos del eje de rotación, como la ropa que es empujada a las paredes del tambor de la lavadora. El regulador de velocidad está conectado a la rueda del motor a través de una cadena y una polea en la base. La cadena hace girar al gobernador cuando gira la rueda del motor. Cuando el motor comienza a acelerar, el regulador gira más rápido y la fuerza centrífuga obliga a los pesos a elevarse. Entonces, un sistema de palanca transforma el movimiento radial de las esferas en un desplazamiento lineal sobre el eje, moviendo una palanca con la función de cerrar la válvula de mariposa, disminuyendo el flujo de vapor que entra a la cámara del pistón y desacelerando el motor. Una desaceleración del motor crea el efecto contrario en el regulador y la válvula de entrada deja pasar más flujo de vapor. La importancia que tuvieron las máquinas de vapor para la historia y la industria europea es enorme, ya que su aparición dio comienzo a la primera revolución industrial, entre 1750 y 1840. Los procesos industriales se empezaron a mecanizar, ya no era necesario el uso de animales o de personas para muchas tareas. La industria se hizo más eficiente y los costes de producción de textiles, materiales de construcción, obtención de materias primas, etc., se redujeron bastante, en muy poco tiempo. La sociedad entendió la importancia de la industria, la ingeniería y la ciencia. Es por ello que surgió por toda Europa la figura del ingeniero y por tanto la de ingeniero industrial. Aunque la máquina cuente con una placa explicativa, es errónea.
Fue fabricada en 1832 por la compañía David Napier and Son Limited y fue donada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en 1914. Desde entonces se encuentra en la entrada principal de nuestra escuela. Todo esto queda reflejado en el artículo de Ricardo Donoso Cortés en el semanal La Esfera del 16 de mayo de 1914. La causa de este error continúa siendo un misterio. Con la invención de la máquina de vapor, muchos ingenieros vieron el potencial de estas máquinas para aprovechar su fuerza para desplazar personas o mercancías, sobre todo en la industria minera. Se realizaron muchos modelos de carros propulsados por máquinas de vapor, con mayor o menor éxito. No sería hasta 1826 cuando se construyó la primera vía férrea entre dos ciudades, Liverpool y Manchester, separadas por 56 kilómetros. Para decidir qué modelo de carro propulsado o locomotora haría el trayecto, se realizó un concurso que ganarían los ingenieros ingleses George and Robert Stephenson, padre e hijo, con la locomotora The Rocket, dando comienzo así una nueva era en los transportes. En España, la primera línea ferroviaria se construyó en la isla de Cuba, conectando La Habana y Güines. Las primeras líneas de la península ibérica fueron las de Barcelona a Mataró en 1848 y Madrid a Aranjuez en 1851. Una de las cosas que diferenciaban estas líneas de las del resto de Europa era un ancho de vía mayor, de 1668 milímetros o 6 pies castellanos. Esto se debe a que los ingenieros Juan Subercase, José Subercase y Calixto de Santa Cruz estimaron que un mayor ancho permitía el empleo de locomotoras de mayor potencia, dada la orografía de nuestro país, mucho más montañoso que el resto de los países europeos. Tuvimos que esperar hasta 1920 para fabricar en serie locomotoras totalmente nacionales, ya que, hasta ahora, las piezas tenían que ser importadas desde otros países como Bélgica o Inglaterra. 5 años más tarde, la compañía La Maquinista Terrestre y Marítima comenzó la construcción de una de las mejores locomotoras que circuló por las vías españolas, la locomotora tipo 241, 2 ejes delanteros, 4 ejes para las ruedas motrices y uno trasero, o comúnmente llamada La Montaña, de la serie 1700. Se fabricaron un total de 95 unidades entre 1925 y 1931, lo que ratifica el éxito del modelo. En 1941, tras la Guerra Civil, la compañía MZA Madrid-Zaragoza-Alicante, que utilizaba este tipo de locomotoras, fue nacionalizada y pasó a ser absorbida por la Renfe. Esta última decidió ceder en 1948 a nuestra escuela la maqueta de la montaña a escala 1:3, es decir, el tamaño de la locomotora es el triple que el de la maqueta. Además, esta maqueta era móvil, era posible ver el interior de la locomotora en funcionamiento. Desde entonces se encuentra expuesta en la sala de la máquina de la escuela. Hoy en día se conserva la primera locomotora de la serie 1700 en el Museo del Ferrocarril de Madrid y ha estado prestando servicios de recreo en el tren turístico de la Fresa entre Madrid y Aranjuez. Este mural se encuentra en la sala de la máquina, en la entrada principal de nuestra escuela, y fueron creados para los eventos que se organizaron para el centenario de la carrera de Ingeniero Industrial en 1952. La obra cuenta con un mural principal y varias piezas individuales, en forma de tapices de diferentes tamaños, donde se muestran algunos de los triunfos de la técnica, los inventos más importantes de la historia, por ejemplo, la rueda, el autogiro, el submarino, etc. Esta obra está muy influenciada por el trabajo de Josep María Sert y Badia, aunque se desconoce su autoría. La técnica de Sert empleaba una gama cromática limitada, oros, ocres, tierras tostadas con toques de carmín, utilizando como fondo una rica preparación en metal, plata, panes de oro, etc. Esto permitía obtener efectos próximos al relieve escultórico del mármol, lo que hace juego con los relieves de mármol que ya hay en la misma sala de la máquina. El mural central muestra un grupo de hombres musculosos trabajando juntos para levantar losas con relieves de los elementos que forman el escudo del Colegio de Ingenieros Industriales. Estos son el regulador centrífugo, está formado por dos o más masas que pueden girar alrededor de un eje. Como resultado de la fuerza centrífuga, al girar, las masas tienden a alejarse del eje, pero al hacerlo se oponen a un sistema de resorte y a la fuerza de la gravedad, a través de un sistema articulado.
Esto actúa sobre una válvula de control con el objetivo de mantener constante la velocidad, habitualmente de la rueda de transmisión de las máquinas de vapor. Se suele identificar con los ingenieros de la especialidad mecánica. Electroimán. Formado por núcleos de hierro rodeado de una bobina de hilo de cobre, el núcleo es atravesado por las líneas de campo magnético, en forma de flecha. Esta es la base de los generadores de corriente eléctrica o también los motores eléctricos. Generar una corriente eléctrica a través del movimiento de un eje sometido a un campo magnético. Esto es un símbolo de los técnicos de la especialidad eléctrica. A su vez, también representa una pila voltaica, en honor a los de la especialidad química. Uso y lanzadera. En forma de U, atravesado por un eje llamado uso, sirve a las ruecas y máquinas de coser para colocar en ella los carretes o bobinas en el que se enrolla el hilo. Se identifica con la especialidad textil. Laurel y una palma, unidas en la base del escudo mediante el lazo de seda, distintivo de la bandera española. Además del mural principal, esta obra también estaba formada por una serie de frescos en las escaleras hacia la dirección de nuestra escuela. Actualmente están desaparecidos. El 4 de septiembre de 1850 fue promulgado por el ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, don Manuel de Seijas Lozano, un real decreto que estableció el plan orgánico de la enseñanza industrial en todos sus grados. Por este real decreto se crea el título de ingeniero industrial, que se obtendría tras los estudios en un centro que llevaría el nombre de Real Instituto Industrial. Este se ubicaría en el hoy desaparecido Convento de la Trinidad Calzada de Madrid, y solo estaría activo hasta 1867, ya que, debido a varias razones, cerraría sus puertas. En los primeros años los estudios se dividían en tres partes: elemental, ampliación y especialización. Los alumnos de grado elemental, al final de sus estudios, obtenían mediante una serie de pruebas un certificado de aptitud para las profesiones industriales, o bien el de maestro en artes y oficios. Luego podían estudiar 3 años de ampliación y un año más de especialización en química o mecánica. Si se hacían ambas, podían ser ingenieros industriales. En 1952 se celebró en la escuela el centenario de la carrera de ingeniero industrial, 2 años más tarde. Para ello se crearon estos relieves en mármol blanco para rendir honor al Real Instituto Industrial, la primera institución donde se impartió nuestra carrera. En estos relieves podemos ver una placa conmemorativa del año de fundación del instituto, un técnico con matraces referencia de la especialidad química, máquina de vapor de Watt de la sala de la máquina, herrero forjando en alusión a la especialidad metalúrgica, operario trabajando con un torno, un mecánico ajustando los distribuidores de las bujías de un motor de combustión frente a una locomotora y aviones en honor a la especialidad mecánica, una máquina eléctrica frente a una torre de alta tensión y parte de un transformador reductor de tensión, haciendo alusión a la especialidad eléctrica, un operario manejando una rueda haciendo referencia a la especialidad textil, pro patria et scientia dimicantes manemus. Por la patria y por la ciencia en esfuerzo permanecemos, lema del centenario. No se hace alusión a más especialidades, ya que, según el plan de estudios de 1948, vigente en el momento del centenario, solo existían especialidades de mecánica, química, electrotecnia y textil. Actualmente el grado cuenta con 9 especialidades: matemática industrial, química y medio ambiente, organización industrial, sistemas y estructuras inteligentes, técnicas energéticas, mecánica, construcción, eléctrica y automática y electrónica. Durante el apogeo de la máquina de vapor en la industria, los científicos e ingenieros de mitad del siglo XVIII comenzaron a realizar una serie de descubrimientos sobre la electricidad y el magnetismo muy interesantes. A medida que se realizaban los experimentos que, más tarde, darían explicación a los fenómenos electromagnéticos, surgían los primeros motores que usaban la electricidad. Michael Faraday y Joseph Henry en 1831 y 1832 consiguieron formular el comportamiento de un campo magnético interactuando con un circuito eléctrico.
Además, en sus trabajos describen la existencia de una fuerza, llamada fuerza electromotriz, un fenómeno al que denominaron inducción electromagnética, por el que se inducía una fuerza que se oponía al movimiento de un conductor eléctrico dentro de un campo magnético. Más tarde, Heinrich Lenz establecería el sentido de esta fuerza. Con este descubrimiento comenzó una carrera entre la comunidad científica para desarrollar un motor de inducción eléctrica fiable, seguro y eficiente. Desde el principio existieron dos puntos de vista a la hora de la aproximación al diseño. Algunos recurrieron a la corriente continua, alimentando el motor con un valor de tensión constante, y otros a la corriente alterna, variando el valor de tensión de alimentación con el tiempo. Estos últimos, aunque más difíciles de controlar, eran más adecuados para los sistemas de distribución de energía eléctrica, que usaban corriente alterna, ya que produce menos pérdidas en su transporte. Esta carrera terminó alrededor del principio del siglo pasado, cuando se llegó a un diseño más o menos unificado, similar a los motores de alterna usados actualmente. Este diseño está formado por los siguientes elementos. Stator, cilindro donde se aloja el rotor, es la parte fija del circuito electromagnético del motor y generalmente está formado por bobinados, es decir, un hilo conductor enrollado sobre muchas láminas metálicas delgadas, capaces de almacenar energía en forma de campo magnético actuando como un electroimán, o también puede estar formado por imanes permanentes. Rotor, es la parte móvil del motor, está unido al eje del motor para transmitir el par motor generado. Para ello, el rotor está rodeado de conductores, o bobinados, por los que circula corriente eléctrica, que interactúa con el campo magnético generado por el estator, para inducir la fuerza electromotriz que hace girar el eje. Cojinete o soporte, formado por rodamientos, soportan el eje en la carcasa del motor, permitiendo su giro. Carcasa, es la parte exterior de la máquina, amortigua el ruido y las vibraciones, y debe ser capaz de soportar los esfuerzos producidos en el interior. Una vez conocidas las partes más importantes del diseño, podemos distinguir dos tipos de motores según su funcionamiento. Motores asíncronos. La corriente que llega de la red de distribución se transporta en forma de corriente alterna trifásica. Es decir, de la red llegan tres corrientes o fases alternas, ondas que varían entre valores positivos y negativos, de igual frecuencia y amplitud, que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Si alimentamos las bobinas del estator con esta corriente, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta el motor. En España, 50 Hz. Este campo, al girar alrededor del rotor, induce una tensión eléctrica en el bobinado del rotor. A su vez, se alimenta el bobinado del rotor para generar un campo magnético en el mismo, que se verá atraído por el campo estatórico, produciéndose una fuerza o par motor en el eje. Es decir, tenemos dos campos magnéticos, el producido por el estator y el del rotor. No obstante, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante del estator. De lo contrario, si ambas velocidades fuesen iguales, el rotor no produciría par, es decir, el estator tira del rotor para que siga girando. A esta diferencia de velocidad se le denomina deslizamiento, y por esta razón a estos motores se les denomina asíncronos, ya que la velocidad rotórica difiere levemente de la del campo rotante, no están sincronizados. Jugando con este desfase podemos generar más o menos par motor. Motores síncronos. Al igual que los asíncronos, el estator está alimentado por una corriente alterna trifásica, pero el rotor está alimentado por corriente continua. El bobinado o devanado del estator transporta corrientes trifásicas, produciendo un campo magnético rotativo. El rotor, que cuenta con un devanado por el que circula una tensión eléctrica constante, se bloquea con el campo magnético giratorio y gira junto a él. Una vez que el campo del rotor se bloquea con el campo magnético giratorio, se dice que el motor está sincronizado. En el caso de la escuela se encuentran expuestos dos motores eléctricos. El primero, de color negro, se trata de un motor de corriente continua bipolar, es decir, el estator tiene dos bobinados, polo norte y polo sur, que, como un imán, crean un campo magnético permanente. Si se coloca en su interior un conductor o espira unida al rotor, se induce una fuerza electromotriz, pero como el campo magnético es estático, es necesario cambiar el sentido de la corriente que pasa por el conductor, para que el movimiento no se detenga. El dispositivo encargado de realizar este cambio se denomina conmutador, que cuenta con unos cepillos de un material conductor de electricidad suave, como el carbón, encargados de invertir la corriente en el rotor cada media vuelta. Estos cepillos deben ser cambiados regularmente y necesitan de mucho mantenimiento, por lo que ya no son tan usados. Este modelo fue fabricado por la compañía alemana Siemens-Schuckerwerke y contaba con diferentes tamaños según la potencia requerida. Este en concreto es de 19 caballos de fuerza, unos 13,75 kilovatios, y está destinado para las tareas de elevación, grúas, ascensores, montacargas. Si se comparan con los 25 caballos de la máquina de vapor de la sala de la máquina, se hace patente la revolución que supuso la aparición de los motores eléctricos.
Estos paneles de control reciben el nombre de rectificadores de vapor de mercurio, rectificadores de arco de mercurio o válvulas de arco de mercurio. Y durante el principio del siglo pasado, antes de la utilización de los semiconductores en la electrónica de potencia, eran uno de los pocos métodos para rectificar la corriente alterna que llegaba de la red a continua. Para ello, se debe tener en cuenta que, debido a que las pérdidas de energía son menores, la red transporta la electricidad en corriente trifásica y alterna. Si fuera necesario el uso de corriente continua para alguna aplicación industrial concreta, como los motores síncronos, es necesario rectificar la corriente. Para ello, se debe conseguir que la corriente alterna trifásica, formada por tres ondas sinusoidales retrasadas 120 grados o un tercio de siglo, se transformen en un valor constante de tensión. El proceso básico es similar tanto en semiconductores como en este tipo de tecnologías. Se permite el paso o no de la corriente de cada fase, de forma coordinada, para que siempre haya un valor cercano al máximo de la onda. De ahí viene el concepto de válvulas de arco de mercurio, ya que se abre y cierra el paso de corriente de cada fase de la red. Las válvulas de arco de mercurio fueron patentadas en 1902 por Peter Cooper Hewitt, y para su funcionamiento utilizan conceptos que no fueron totalmente explicados hasta años más tarde, como el efecto fotoeléctrico por Einstein en 1905. La válvula tiene forma de bombilla con tres brazos en su base, y en sus extremos se insertan los filamentos que harían de ánodo, polo positivo, que están conectados a la red. En su interior se debe hacer el vacío, no puede haber aire, solo mercurio en estado líquido, y el cátodo, polo positivo, sumergido en él, por el que sale la corriente rectificada. Para su funcionamiento, primero se debe calentar la piscina de mercurio hasta los 500-700 grados centígrados para vaporizarlo, aunque el proceso comienza realmente desde los 350 grados centígrados. Entonces, los vapores de mercurio, debido al calor, tienden a ascender, y al llegar a la parte superior, más fría, condensan en gotas para volver a la piscina de mercurio. En ese momento la válvula está en condiciones de empezar a funcionar. Se conectan los tres polos positivos o ánodos al transformador. El mercurio se ioniza y se genera un arco de color azul eléctrico que va saltando de ánodo a ánodo hasta el cátodo. El mercurio, como toda la materia, está formado por átomos, que a su vez están formados por tres partículas: protones de carga positiva, neutrones sin carga y los electrones de carga negativa, que giran alrededor del núcleo, formado por los protones y neutrones. El movimiento de los electrones a través de un conductor es lo que conocemos como corriente eléctrica. Por tanto, al ser el mercurio lo único en la válvula, los encargados del transporte de energía eléctrica son ellos. El mercurio cuenta con 80 protones, 80 electrones y 121 neutrones, por lo que es un átomo bastante pesado. De hecho, es tan grande que puede perder con facilidad uno o más electrones, sobre todo en estado gaseoso. Cuando los vapores entran en contacto con los ánodos de hierro o carbono, algunos átomos de mercurio se ionizan, es decir, pierden electrones, y se convierten en átomos de carga positiva o iones. Estos iones se ven atraídos fuertemente por el cátodo de carga negativa, ya que las cargas opuestas se atraen. Este bombardeo de iones sobre la piscina de mercurio provoca, además del color azul que caracteriza el proceso, que los iones pierdan incluso más electrones debido al choque, que serán absorbidos una vez más por el ánodo. El ánodo no emite electrones, debido a que el carbón o el hierro no emiten electrones hasta muy altas temperaturas, lo que permite que la válvula opere en una sola dirección. Cuando la curva de corriente eléctrica de la red en el primer ánodo empieza a bajar y la del segundo ánodo la supera, el flujo de electrones y iones cambia hacia el otro, ya que pasa de tener mayor potencial eléctrico atrayendo con más fuerza a los electrones. Con esto conseguimos tener un flujo unidireccional constante hacia el cátodo, es decir, un valor constante de corriente eléctrica. Este método de rectificación fue el más utilizado durante mucho tiempo debido a que podía transportar corrientes mucho más altas que la mayoría de los métodos con tubos de descarga de gas. Con la llegada de los semiconductores y con ellos de los diodos y tristores, a partir de 1970, los rectificadores de arco mercurio fueron sustituidos debido a su mayor costo, mantenimiento y riesgo. Actualmente solo algunas instalaciones antiguas siguen utilizando estos rectificadores. En muchas ocasiones en la industria o por ejemplo en los automóviles es necesario un par motor distinto al que ofrece nuestro motor. El par motor es el momento de fuerza, es decir, fuerza por distancia que ejerce nuestro motor sobre el eje que transmite la potencia. Por ejemplo, cuando se pretende subir una cuesta con un coche o una bicicleta con marchas, el motor, o nosotros al pedalear, tenemos una velocidad de giro más o menos constante. Para conseguir la fuerza suficiente para subir, debemos recurrir a las cajas de cambio. Las marchas cortas o primeras marchas son las que más par motor aportan, sacrificando la velocidad de nuestro vehículo. En cambio, usamos marchas largas cuando queremos más velocidad y no necesitamos tanto par motor, porque estamos en una bajada o una zona llana. Para entender cómo funcionan estas cajas de cambios, se deben entender qué son los engranajes. Estos son un conjunto de dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y la menor piñón.
La relación de transmisión es la relación de giro que existe entre el piñón conductor y la rueda conducida. Depende de dónde se coloque el motor, la caja puede ser reductora de velocidad o multiplicadora de velocidad. Si el eje del motor es el de la rueda de menor diámetro, tendremos una reducción de velocidad y aumento de par y viceversa. Dependiendo de los dientes y cómo estén colocadas las ruedas, se distinguen varios tipos de engranajes. Los de esta caja son helicoidales, ya que sus dientes no son paralelos al eje. Los helicoidales operan de forma más suave y silenciosa en comparación con los rectos. Esta caja de cambios fue fabricada por la empresa alemana de automóviles y engranajes helicoidales Pecrum, todavía en activo. La relación de transmisión entre sus dos ejes es de 3,33/1, como vemos en su placa de especificaciones, que incluso indica el tipo de aceite lubricante que se debe utilizar. La cúpula del Palacio de las Artes y la Industria es el emblema de nuestra escuela y del Paseo de la Castellana. Esta estructura parte de una base octogonal de lado 8,5 metros y de circunferencia de 22,3 metros, llegando a alcanzar los 20,8 metros de altura. A esto hay que sumar la altura del cupulín, con una linterna de 3,10 metros y una parte superior que añade 2 metros más. En total, sumando las dimensiones del pináculo situado en el punto más alto, para alojar el pararrayos, el conjunto asciende a 28,70 metros desde el tejado del edificio. El piso inferior, con una profundidad de 3,25 metros respecto a la base octogonal del tambor, se encuentra sustentado por 32 arcos de hierro decorados con forjados de motivos vegetales, con referencia neoclásica, que aportan sensación de armonía y estilizan el arco. Debido a una de las reformas acometidas durante el mandato del director Manuel Soto en el edificio, por el arquitecto Manuel Blanch, se planteó incluso derribar la cúpula. Según Manuel Blanch, la cúpula asiste en la vertical del salón de actos, que en otro tiempo, al construirse este edificio para exposiciones, era vista desde el interior. Hoy no tiene sentido alguno por la transformación operada en la estructura. Por suerte, la cúpula no fue derribada, y en 1979 tuvieron lugar nuevas remodelaciones por parte de la arquitecta Amparo Berlinche Jacín. Se hicieron restauraciones en la fachada y la cúpula, con el objetivo de recuperar el lucernario y las cerámicas de Juan Ruiz de Luna y Daniel Zuloaga. Se incorporó en el interior una pirámide de 4 caras de material plástico, para reconducir las posibles goteras y evitar inundaciones por la cúpula. En 1999 se abrió una tercera planta en el edificio central, empleado hasta ese momento como desván. En 1999 se abrió una tercera planta en el edificio central, empleado hasta ese momento como desván, y se recuperaron las columnas originales de hierro forjado que estaban ocultas. Más recientemente, en 2007, con motivo del desprendimiento de tejas y canalones producido por los fuertes vientos de febrero de ese mismo año, fue necesario un nuevo proyecto de restauración. Este plan fue encabezado por los arquitectos Ana María Montiel y José María del Monte. Las obras efectuadas incluyeron tareas como la reposición total de la cobertura de zinc, la supervisión y reparación de la madera de la base y la estructura y cerramientos de acero, tanto de la cúpula como del tambor sobre el que se sustenta. En septiembre de 2019 se hizo visible el interior de la cúpula, gracias a un artesonado de madera, que se puede observar desde el hall de la sala Artigas, a través de una estructura de metal y vidrio. Esta esfera de grandes dimensiones se trata de un equipo para medir la luz, concretamente la potencia total o flujo de una fuente de luz. Pero para poder entender su funcionamiento, debemos entender una serie de conceptos relacionados con la luz. La reflexión de la luz ocurre cuando los rayos de luz que inciden sobre una superficie chocan en ella, se desvían y regresan al medio del que salieron formando un ángulo opuesto igual al de la luz incidente. Esto se debe a que la luz se comporta como una onda, y al golpear una superficie cambia de dirección. Existen dos posibilidades para este fenómeno. La primera es la reflexión especular. El rayo de luz incide sobre una superficie pulida como un espejo, cambiando su dirección sin cambiar el medio por donde se propaga. Esto permite verte reflejado nítidamente al mirarte al espejo. Y la segunda, la reflexión difusa. Sucede cuando la superficie refleja el rayo de luz en todas las direcciones del espacio. Esto permite, por ejemplo, que tu ojo pueda ver cualquier objeto, ya que si éste no reflejara la luz, tu ojo sería incapaz de percibirlo. Estos dispositivos, denominados esferas de Ulbricht por los estudios de 1900 en fotometría y radiometría por el ingeniero del mismo nombre, se basan en el concepto de la reflexión difusa o dispersión de la luz. Para medir el flujo de luz de una fuente,
Esta se coloca en el centro de la esfera. Los distintos rayos de luz se dispersan en las paredes, revestidas por un material reflectante blanco difuso, viajando en todas las direcciones. Estos son medidos por un fotómetro, colocado en la pequeña ventana frontal, llamada puerto, que suma las medidas de todos los haces de luz que llegan a él, obteniendo así el flujo total de la fuente. Es por ello que también son llamadas esferas integradoras, ya que suman todos los rayos de luz dispersados. Otras aplicaciones para las esferas de Ulbricht se basan en situar la fuente de luz fuera de la esfera. Por ejemplo, si situamos una muestra de un material en el interior y la iluminamos a través del puerto, las mediciones de la reflexión de los rayos de luz pueden aportar nueva información sobre las características del material. También es posible medir la potencia total de un rayo láser, emitido a través de la esfera, sin tener en cuenta los efectos de la forma del rayo, la dirección y la posición de las incidentes, así como la polarización. Las esferas integradoras se siguen usando hoy en día en la industria, y su coste es elevado. Sin embargo, con las nuevas impresoras 3D se puede conseguir esferas bastante precisas a un precio muy bajo. Una de las formas más utilizadas en la industria para generar energía es transformar la energía mecánica o el movimiento en energía eléctrica. Para ello se utiliza el principio de inducción que se explicó en el funcionamiento de los motores eléctricos, pero en este caso el proceso es a la inversa. Para generar el movimiento se debe utilizar un fluido como agua, vapor de agua o gas, para hacer girar las paletas o álabes de una turbina, como si se tratara de un molino de viento. Existen muchos tipos de turbinas según el fluido que genere el movimiento. La turbina es la hélice, y los álabes son cada una de sus aspas. En las centrales hidroeléctricas se usa la fuerza del agua que atraviesa una presa a mayor altura para poder mover una turbina hidráulica. En las centrales termoeléctricas se utiliza el vapor de agua generado por la quema de un combustible fósil y en las nucleares el proceso es similar, pero la fuente de calor son las reacciones de fisión de materiales radioactivos. Es decir, las turbinas se utilizan en casi todos los procesos de generación eléctrica, de ahí su importancia. Pero las turbinas no solo sirven para generar energía, también pueden ser utilizadas para comprimir un fluido, como el aire o el agua. Este es el caso de nuestra turbina. Estos compresores, denominados axiales, poseen múltiples rotores a los que están fijados. Alrededor de su circunferencia, los álabes de perfil aerodinámico. El rotor gira de manera que el aire es aspirado continuamente hacia el compresor, donde es acelerado por los álabes rotativos y barrido hacia la hilera adyacente de álabes del estátor. Los álabes crean una zona de baja presión en el lado convexo y una zona de alta presión en el lado cóncavo. El aire, al pasar por los álabes, sufre un aumento de velocidad sobre la parte convexa inicial del perfil, para reducirse luego cuando prosigue el movimiento hacia el borde de salida. Ocurre, por tanto, un proceso de difusión. La pequeña elevación de presión en cada etapa, junto a la trayectoria uniforme del flujo de aire, contribuye a lograr una alta eficiencia del compresor axial. La última hilera de los álabes del estátor actúa como enderezador del aire, con el objetivo de limitar la turbulencia de manera que el aire ingresa al sistema de combustión a una velocidad axial uniforme. La finalidad que tiene comprimir el aire es aumentar la eficacia del proceso de combustión. En el caso de esta turbina se trata de la combustión de gasoil, que, a su vez, calentaba el agua de la caldera, cuyo vapor producía el movimiento de nuestra turbina, antes de ser expulsados por la chimenea. Con la potencia residual era posible accionar una bomba de agua que transportaba agua caliente para calefacción. El sistema se basaba en una caldera denominada Velox, patentada por Brown Boveri, y adaptada por el ingeniero Eduardo Torroja Miret para el proyecto de calefacción de la central térmica de la Ciudad Universitaria de 1932, del arquitecto Manuel Sánchez Arcas. Este tipo de sistema de calefacción, llamado District Heating, donde la calefacción se distribuye por una red urbana a diferentes edificios, es muy utilizada en países con climas fríos, debido a su mayor eficiencia y menores costes a largo plazo. Por último, hay que aclarar que el rotor de esta turbina no es el original. Procede de otra turbina que estuvo en funcionamiento en A Coruña durante 25 años en una central térmica. Al desmantelar la central, Endesa decidió donar el rotor al Laboratorio de Motores Térmicos de nuestra escuela.